¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, aunque seamos un remanente muy pequeño, aunque seamos 1, 2, 20, a nivel mundial 1000, no importa, Dios no desampara al justo. Sobre todo, bendito hermano y bendita hermana, en estos tiempos, a los que tenemos el discernimiento, a los que tenemos la bendición de Dios de poder ver las señales de los cielos y podemos ver que en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo viene por los santos, pues bienaventurado y bienaventurada el que viene a echar mano de este alimento espiritual que es el oír y el hacer. Bendito hermano y bendita hermana, yo me pongo a los pies de Cristo Jesús en su bendito nombre, pidiéndole al Padre, antes de abrir su bendita boca, que me permita ser un instrumento de bendición, un instrumento y un portador de su bendita palabra, sabiendo y teniendo el conocimiento como sirviente suyo, que debo de venir conforme al pacto que he establecido, recto, sin hipocresía, para que Dios me pueda utilizar y dar este bendito mensaje, sabiendo que va a haber un juicio y que el juicio empieza por nosotros, por su casa, por los que engañamos o por los que decimos la verdad. Y lago de fuego eterno para los engañadores y burladores, vida eterna para los que padecieron y se ocuparon en los negocios del Padre. Así, le he rogado al Padre por cada uno de ustedes, para que esta bendita palabra pueda tocar el corazón de cada uno de los que Dios les ha permitido encontrar esta bendita enseñanza. Por todo suscriptor, por todo seguidor, por todo el que daba un seguimiento y ya no lo da más, yo he pedido para que Dios los traiga de regreso y no se vayan a perder. He orado por los que Dios tenga predestinados el día de mañana, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo, escuchar la palabra de verdad. He orado por todos los que están aquí en México, Estados Unidos, España, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Puerto Rico, Chile, la India, Argentina, Venezuela. Y así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 76 del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 69. Vuelvo a repetir, San Mateo, capítulo 26, versículo 69. Siempre las enseñanzas conforme a su bendita palabra y conforme a su bendita presencia, para que esta bendita enseñanza, a los que somos espirituales, tengamos el don tanto de explicar como de entender, acomodando lo espiritual y toda esta bendita obra que nuestro Señor Jesucristo hizo como autor y consumador de la fe, y que luego nos dijo, síganme, ejemplo les he dado. Todo tiene simbolismo, todo tiene ejemplo. Como primogénito, Él nos vino a poner el ejemplo de este camino, de este nuevo pacto. Bueno, así, bendito hermano y bendita hermana, sabemos que Cristo Jesús, cuando fue prendido, lo llevaron a la casa de Caifás. Estaba en un aposento en donde lo empezaron a golpear, en donde se empezaron a burlar, en donde le empezaron a dar puñetazos, escupitinas y bofetadas. También, bendito hermano y bendita hermana, ayer ya no me dio el tiempo para profundizar esto, pero bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, hoy también hay muchos que golpean a Cristo, que golpean su cuerpo. De hecho, no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿verdad? Que la bendita palabra nos enseña que el que se sentó a comer con los borrachos y golpeó el cuerpo de Cristo, porque recuerde que el cuerpo de Cristo bíblicamente somos todos los que hemos sido llamados, tanto discípulos como siervos. ¿Y por qué es golpear el cuerpo de Cristo Jesús? Porque los que estamos
unánimes, los que estamos con la bendita presencia de Dios, los que estamos por coyunturas, dice la Biblia, unidos. Porque yo le digo que este pacto es por gracia, no es por fe, no es por obras. Y si yo puedo convivir y ya tengo más de 17 años conviviendo con hermanos todos los días, y viviendo con ellos juntos, partiendo el pan fraternalmente, es por la presencia de Dios. Porque en el mundo, el arrimado y el muerto a los 3 días apesta. Ese es un proverbio que hay en el mundo. Pero aquí, no. Aquí nos amamos. Así como yo amo mi mano derecha, mi mano izquierda, mis dedos. Yo cuido mi salud, que no me vayan a amputar ningún miembro, así de mis ojos, de mis oídos, que cualquier cosa que esté mal o esté enferma, ya sea de un ojo y el doctor me diga, cuídatelo, porque inmediatamente lo cuido. Así somos, o pone el ejemplo Dios, de un cuerpo, hablando de todos los integrantes, hablando de hecho en Corintios lo dice, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Con los diferentes dones que Dios nos ha mandado. Así que imagínense, yo tengo una cabeza, la cual ordena a todo mi cuerpo. Y si yo hoy, antes de empezar la palabra, le ordené a mis pies venir aquí, a este sillón, le ordené a mi cuerpo sentarse, ordené a mis manos tomar la Biblia, abrir la Biblia, preparar con la cámara, con el micrófono, preparar todo esto. Y estoy ordenando y mi cuerpo armónicamente me obedece para llevar una obra, la cual yo tengo aquí y que se está llevando a cabo. Imagínense que yo ahorita le dé una orden a mi mano para pasar de hoja a mi Biblia y me golpee, y me pegue, y me maltrate. Bueno, así pone Dios los ejemplos, primeramente con Cristo. Pero ¿quiénes son los que golpean? ¿Quiénes son los que se burlan? ¿Quiénes son los que nos dicen, profetiza, a ver si es cierto? ¿Quiénes son? Los pecadores. Ya vimos a los que van dando un seguimiento, bendito hermano y bendita hermana, cómo quedan con un pelo y cómo quedan como instrumentos del adversario. Bueno, ese es un justo castigo que Dios les da. Pero de todas maneras, recordemos que Satanás y los enemigos están para hacer una obra también. Se van a ir al lago de fuego, pero los necesitaba Dios para que se cumpliera las escrituras. De igual manera, recuerde, en San Mateo nos dice que amemos a nuestros enemigos, que si nos pide un vaso de agua, se lo demos. ¿Y quién es mi enemigo? El adversario. ¿Quién es el adversario? El que está en contra de la cruz de Cristo, el que está en contra. ¿Y por qué? No lo voy a odiar. ¿Por qué si me pide un vaso de agua, se lo voy a dar? Porque es mi gimnasio. Es el instrumento que Dios me pone para probar mi lealtad, para probar mi fidelidad, para ir creciendo. Así por eso Dios permitió a la serpiente en el Edén. ¿Qué pasa si no estuviera el mal aquí? ¿Qué pasa si no hubiera un adversario? No pudiéramos ser probados para que Dios vea nuestra fidelidad y nuestra credulidad. Debe de haber alguien que nos incite a hacer lo contrario y que nos ofrezca algo que codiciemos, que deseemos, alguna concupiscencia que yo tenía antes de conocer este bendito camino. Entonces, sí es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que tienen una obra también, pero que se van a ir al lago de fuego. Mientras nosotros tenemos una obra que por libre albedrío la hacemos. Los otros ya no tienen una inteligencia, los otros ya están predestinados para ser instrumentos del adversario e irse. Entonces, hoy también hay quien golpea el cuerpo de Cristo Jesús. Bueno, entonces, en el 69, mientras Cristo Jesús estaba padeciendo todas estas cosas, recordemos que Pedro lo siguió de lejos. Ayer también vimos la enseñanza, hasta que entró al patio. Jesús estaba dentro de la casa, Pedro estaba sentado en el patio. 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada del sumo sacerdote, porque eran ricos, eran millonarios también, ¿verdad? Tenían criados, vivían como reyes.
se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Lo reconoció. Recuerde, 3 años y medio caminando. Y hay de aquel que niegue. La cruz, mire, bendito hermano y bendita hermana, yo le voy a decir una cosa. Cuando Cristo Jesús dijo que el mundo nos iba a aborrecer, que si al Señor el mundo lo aborreció, que también a nosotros nos iba a aborrecer, quiero decirle que este bendito camino verdadero, el tomar la cruz, el ser de arriba, el no participar de las obras infructuosas del mundo, el no adorar los ídolos que tienen los del mundo, es para señalarnos, es para persecución, es para burlarse. Sobre todo, no estamos hablando de los católicos, ellos ni nos fuman. Estamos hablando de los mismos que son, o se dicen, o entraron por la puerta del redil, pero son mundanos. De ellos estamos hablando. Y hay oposición, y se espantan y se escandalizan por la vida que llevamos espiritual, por lo que enseñamos de una muerte total, de una separación total. Ahora, nosotros no tenemos un espíritu de cobardía, sino de valentía, para enfrentar al león, al oso, para contender. Pero recuerde, los que tenemos el espíritu, ¿qué nos enseña con esto que vamos a ver con Pedro? Que le dijo Cristo Jesús, antes de que cante el gallo, ¿me habrás negado 3 veces? ¿Qué nos enseñó Jesús a los que van dando un seguimiento cuando dijo que cuando lo aprendieran se iban a dispersar? Recuerde que no fue pecado lo que hicieron. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que no tenían el Espíritu Santo. En el momento que a Pedro le vino el Espíritu Santo y les vino el Espíritu Santo, entonces cuidado. De hecho, usted lo sabe, en el libro de los Gálatas, Pedro, se nos da la enseñanza por medio del apóstol Pablo, que Pedro estaba pecando congraciándose con los de la circuncisión y estaba descuidando las ovejitas cuando los veía venir. Y Dios, por medio de Pablo, en el libro de los Gálatas, lo reprendió públicamente fuertemente. Ya no fue así como aquí. Pedro se arrepintió. Pedro va a estar en la vida eterna. Tuvo un tropiezo, mas no una caída. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, lo que estamos aprendiendo de negar a Jesús, sin el Espíritu somos cobardes, como se lo decía ayer. La bendita palabra lo dice, que nosotros se nos dio un espíritu para ir a la guerra, para ir a pelear contra Satanás. Y la obra es de Dios, no es mía, no es de nosotros. Entonces, es lo que vamos a aprender aquí. Pedro estaba sentado fuera y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Se acuerda cuando Cristo Jesús dijo que no lo iba a negar? Que si fuera necesario iba a morir con él. ¿Se acuerda la enseñanza que Cristo le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces? Recuerde que esto fue en la noche. Ya habían pasado varias horas. Mas él, aquí está la primera negación, mas él negó delante de todos diciendo, no sé qué dices. Como de igual manera, hoy un cristiano que está en la cruz y se le acerca a la mayoría a decir, tú eres uno de esos legalistas, tú eres uno de esos que enseña a no extremista, a nada del mundo. No, y se quieren congraciar con la mayoría. Así, bendito hermano, también quiero decirle que hay enseñanza sobre eso en el Nuevo Testamento. La bendita palabra nos enseña en otro evangelio que muchos, cuando Cristo Jesús predicaba a los fariseos, a los saduceos, muchos que estaban en la sinagoga creían, pero por temor a los sumos sacerdotes no decían nada. Por temor a que los expulsaran, por temor a no ser de la puerta ancha, por temor a no ser de la mayoría. Porque si yo soy un cristiano donde predique cobertura, dinero, negocios, el mundo, voy a tener el favor, voy a tener 20,000K, un 1M, voy a tener muchísimas visitas, aplausos, como lo tenían los fariseos. Pero yo predico la verdad, predico lo que Cristo Jesús, y primeramente poniendo el ejemplo de Cristo, ¿cuántos seguidores tuvo?
verdaderamente, porque todos los que se le acercaban, los miles y miles, se le acercaban para recibir una sanación, y después de ahí, dura es esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Porque vamos a ver que Cristo Jesús cuando murió y resucitó, se le presentó únicamente a más de 500. ¿Por qué no a todos, hermano? Porque esa mayoría que se acercaba fueron los que lo entregaron. Bueno, entonces, muchos han negado por temor, por cobardes, por contactar, por congregarse por congregarse con los hombres, congraciarse con los hombres. Yo conozco aquí siervos que estuvieron conmigo, que por otro lado decían, ay no, mira, la mayoría, ese está loco, es el único que hace esto, es el único que hace, ve todas las demás congregaciones, ve a los demás cristianos. Ok, la puerta es ancha. Y muchos, ¿qué dice la palabra? ¿Hallará el Hijo de Dios cuando venga? Entonces, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle, para la gloria de Dios, que a mí cuando me han dicho que estoy loco, que estoy mal, que tengo demonio, que soy el único que estoy en este camino así, yo no he negado y les he dicho, aquí lo dice, habla de la cruz, habla de una muerte, habla de un juicio final, habla de una consagración. O sea, yo no niego el camino que nos trajo Cristo Jesús, ¿verdad? Aunque me digan, este es uno de los que predica la locura de la cruz. Sí, amén. Y arrepiéntase, hermano, les digo. Bueno, pero no por mí, no por mis méritos. Vuelvo a repetir, no había venido el espíritu de valentía, con el cual vamos a enfrentar a Satanás, a los demonios y a sus instrumentos. Entonces, mas él negó delante de todos diciendo, no sé qué dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús de Nazareno. Ya eran dos criadas, los que decían, también y de Nazareno, ¿verdad? Porque todos estos eran galileos. Recuerda que a Jesús se le llamaba Jesús de Nazareno, porque Cristo Jesús, bíblicamente, cuando nació en Belén y lo quería matar Herodes, huyeron a Egipto María y José. Eso lo vimos al principio en Mateo. Y estuvieron ahí varios años. Y una vez que Dios les dijo, regresen porque ya murió Herodes, subieron y toda la niñez de Cristo Jesús fue en Nazaret, un lugar que así se llamaba en el Antiguo Testamento los nazarenos, todo con una enseñanza, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento los nazarenos eran aquellos, como Goliat, eran aquellos que no les pasaba, que se dejaban crecer el cabello, como Samuel. Él no pasaba tijera en su cabello porque la crecida de cabello era una consagración a Dios, era cubrir con el crecimiento de mi cabello, simbólicamente como una enseñanza, mis ideas, mis razonamientos, y el tener la cabellera larga era una sujeción total a Dios y quitar mi cabeza y quitar mis razonamientos. Como la mujer hoy viene con un velo. El velo significa una sujeción al varón y el varón a Cristo Jesús. Bueno, entonces, bendito hermano, por eso se le llamaba Nazareno, ¿no? Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. 2 veces. 2 veces lo negó, ¿sí? Un poco y todavía no se daba cuenta de lo que le había dicho Cristo Jesús. Recuerde también que estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, la profecía que Dios me permitió ayer, porque esto tiene revelación. Hoy está el amanecer ya. Casi viene Cristo. Está ya dentro de poco sale el alba. Ya la noche está avanzada. Ya está terminando la noche. Ya Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Lo que Él principió, lo va a concluir. Ahora, ¿qué está profetizando? ¿Qué le dije ayer y lo vuelvo a constatar nuevamente? Porque la Biblia es profética. Está estos tiempos profetizando que cuando venga Cristo Jesús, ¿cuántos cristianos lo negaron ya? Por temor, por hacer amistad con el mundo.
para que no fueran perseguidos, para que no fueran despreciados. Porque yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, cristiano que carga con la cruz y que va, pierde familia, pierde primos, pierde a veces hasta seres de carne y sangre, familias de carne y sangre. A este siervo ya le pasó, y así estoy. Yo se lo digo. Pero ¿sabe qué, bendito hermano? El que ame más a madre, el que ame más a hijo, el que ame más a hermano, el que... Yo no he venido a traer paz, sino he traído a traer espada para que los de su misma casa sean sus enemigos. Porque el que ame más a padre o a mí, no puede venir en pos de mí. Entonces, Dios nos va a poner ejemplo, Cristo Jesús nos va a poner en ejemplo a muchos. Se nos ha quitado, ¿verdad? Que herencias, se nos ha quitado de padres quizás por no congraciarnos con ellos, se nos han quitado muchas cosas, pero no importa que se nos quite lo material, lo carnal, duele, pero Dios nos da un espíritu consolador, porque sin Dios es imposible poder enfrentar y poder ser probado cuando Dios lo permita y no consagrarnos y no congraciarnos por dejar la cruz, por tomar otro camino. Y siempre, con firmeza, decir, ustedes están mal. En el nombre de Cristo Jesús, arrepiéntase. Ahora, la mayoría ha sido cobarde. La mayoría está con la puerta ancha. La mayoría se dan abrazos. Y la minoría somos los demonios. Somos los que estamos mal. Pero bueno, bendito hermano, aquí vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo lo niegan? Y ya Pedro no se había dado cuenta. Pero él negó otra vez con juramento. Fíjese bien, con juramento, porque ahí el juramento, cuidado, porque dice, cuando jures por el cielo, cumple lo que vas a cumplir. Y no jures mintiendo. Ahora, aquí ya estaba pecando Pedro en un pecado en la carne. No tenía el espíritu. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eras de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubrió, porque eran de Galilea, tenían una manera de hablar, pero también aquí hay simbolismo, bendito hermano y bendita hermana, porque el lenguaje de Cristo y de un verdadero cristiano es muy diferente al lenguaje mundano. El lenguaje mundano habla de cosas terrenales. La lengua celestial, la lengua de un verdadero seguidor de Cristo, siempre está dando testimonio de las cosas de arriba. Tenemos, tanto en la prédica como en las conversaciones cotidianas, un lenguaje totalmente diferente a los del mundo. Los del mundo hablan de negocios, hablan de cosas de aquí abajo, de escuelas, de profesiones, de fama, de poder, de moda, de tecnología, de aparatos, de política. Nosotros no hablamos nada de eso. Nosotros hablamos únicamente y damos testimonio de Cristo, de Dios, de Cristo y de la vida eterna. Entonces, todo tiene simbolismo y de igual manera, a mí me puede identificar un impío, un inicuo, que esté hablando las cosas terrenales y decir, este es otro de los de la secta, este es otro demonio, este es otro. Crucificarle, matarle también. Bueno. Dice, verdaderamente tú también eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre. Que eran galileos, ¿verdad? Tenían una manera de hablar, pero recuerde, todo con simbolismos. Entonces él comenzó a maldecir. Hijos de ya se los dije, etcétera, ¿no? Ya me imagino, ¿no? Y a jurar, ya se los dije. No conozco al hombre. Y aquí está, enseguida cantó el gallo, que es donde muchos que están dormidos, muchos que han negado a Cristo Jesús por confabularse con la mayoría, por agradar a los hombres, muchos, cuando venga Cristo Jesús, que es cuando canta el gallo el amanecer, van a llorar amargamente. Pero esto es un ejemplo, es un simbolismo nada más. Se van a acordar. Hasta ahí van a salir del sueño y van a decir, ¡ah! No creí. Entonces Pedro se acordó
de las palabras de Jesús que le había dicho. Antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Ahora, ahí está también, aunque todavía no tenía el Espíritu Santo, un espíritu, más bien, una acción, un fruto de un arrepentimiento genuino. Porque se acordó. Ahora yo le digo, bendito hermano, Pedro es un simbolismo el que nos pone Dios, pero nos habla de profecía. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde van a ser echados los que no quisieron? Fuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Ahí van a llorar amargamente, como la parábola de Lázaro y el rico. El rico que hacía banquete día con día y amargamente pedía, rogaba que lo sacaran de ese tormento, imploraba una gota de agua. Bueno, y lloró amargamente, se acordó. Y vuelvo a repetir, ahorita la mayoría no se dan cuenta que ya negaron a Cristo. ¿Por qué, bendito hermano y bendita hermana? Porque bíblicamente el justo castigo de Dios, incluyendo su siervo, si llego a dormir, si llego a cabecear, es que de castigo, si no me arrepiento, Dios me manda un espíritu de estupor, o sea, un espíritu demoníaco, para que yo crea en la mentira y piense que es una verdad. Y yo piense que estoy en la verdad. Porque la mayoría de los que se autodicen cristianos, que negaron a Cristo Jesús en la cruz, en morir, en estimarlo todo como basura y entregarle su vida todos los días, piensan que se van a salvar. Piensan que están en una congregación donde es genuina. Eso lo piensan. Pero cuando Cristo Jesús venga, a todos los que lo han negado, y cuando nosotros vamos a exhortar y les hemos dicho, hermano, hermana, este camino no es así, por el amor de Dios, sí, loco. Bueno, a mí me lo han dicho así, o se quedan callados, o discuten, porque cuando yo les hablo del verdadero pacto, he perdido familia, se han molestado, rechinan dientes, se me avientan encima. Bueno, ok, ya están muertos, ya están con un velo, ya no se dan cuenta, ya tienen el justo castigo de Dios, que les ha mandado un espíritu de estupor. Pero el problema va a ser cuando despierten. Señor, Señor, me dirán aquel día. Y les voy a decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Aléjate de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Otra cita bíblica, como muchas otras, para enseñar. No la doctrina de los calvinistas, que enseñan que no se pierde la salvación, pobremente, con versículos que los tuercen totalmente. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, también estamos viendo aquí proféticamente, ¿verdad? Que la salvación nosotros la podemos descuidar, nosotros la podemos perder, ¿verdad? Como dice también en el Nuevo Testamento, que dice que si Dios no perdonó a las ramas originales y las desgajó, estas que estamos viendo, ¿cuánto más a los que éramos olivos silvestre? ¿Cuánto más a los que fuimos injertados? Así lo dice la palabra. Si Dios no perdonó a los primeros, ¿cuánto más pensaréis? También, ¿qué nos dice Pedro? ¿Qué nos dice? Y Sodoma, Gomorra, el diluvio, todo esto los he puesto, por ejemplo, para los que quieran vivir impíamente. La Biblia está llena de citas bíblicas para callar a los calvinistas. Uno de ellos, Armando Alducin. Y se lo digo, ojalá me vea. Ojalá Dios le permita entrar algún día. No para contender con él, porque ya son seres que fueron iluminados. Gustaron del don celestial y recayeron. Y es imposible que Dios... Pero sí, los que se congregan ahí, porque él dice, ¿verdad?, que la salvación no se pierde, que lo que hizo Cristo Jesús cuando dijo, que lo vamos a ver más adelante, y usa esa cita, cuando dijo, Señor, consumado es, dice, Él dejó la salvación y no se puede perder. Y yo le preguntaría a uno de esos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué das la palabra? Entonces, ¿por qué eres pastor? Entonces, mejor comamos y bebamos. Si no va a ser, y si yo ya recibí la salvación y bauticé, ¿para qué son los mandamientos? ¿Para qué es la exhortación? ¿Para qué trabaja Dios y Cristo Jesús todos los días? Si ya soy salvo y la salvación no se pierde. ¿Verdad que es ilógico, bendito hermano y bendita hermana?
Es ilógico. Pero bueno, entonces comenzó a llorar. Comenzó a llorar, se acordó y antes de que cante y saliendo afuera lloró amargamente. Vamos a empezar el capítulo 27, ya nos estamos acercando a la procesión, a la sufrimiento, al ser crucificado, pero vamos a profundizar y vamos a aprender mucho versículo con versículo. Dice en el 27:1, venida la mañana porque estuvo toda la noche, estuvo en un padecimiento. Ya viniendo la mañana, todos los principales sacerdotes y todos los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregar la muerte. Ahora, nosotros estamos de noche. En lo que estamos en el discipulado, estamos en la noche, pero no somos de la noche. Ya le he explicado eso. Cuando yo, bendito hermano y bendita hermana, llego a tener ya el llamamiento celestial y llego a tener ya la fortaleza de Dios y el discernimiento, nosotros ya no somos de la noche, somos de la mañana, cuando vamos ya a cumplir con una obra. Pero bueno, entonces viniendo la mañana, ¿verdad? Entraron en consejo los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que había un imperio. Eso nunca se lo olvide para poder entender la bendita palabra de Dios. Y el imperio era el romano. Y que el pueblo de Dios no podía tomar una decisión propia como la tomaba antes, porque antes de que este pueblo estuviera bajo los imperios, que Dios permitió que estuvieran bajo imperios por el pecado, cuando era un pueblo libre en el Antiguo Testamento, ellos podían lapidar por órdenes de Dios, claro, ¿verdad? Los que ellos podían matar, ellos podían ejercer la ley como estaba estipulada, pero por el pecado estaban bajo un gobierno romano donde no podían hacer lo que ellos querían. Entonces tenían que ir con el gobernador. Había en aquel entonces el rey de Roma era el César, y el César tenía varios gobernadores en sus provincias. En Jerusalén tenía un gobernador donde estuvo Cristo Jesús, que es la capital, llamado Pilato. En otras ciudades tenía Herodes. Y así estaban repartidos, ¿verdad? Pero no podían tomar una decisión propia. Tenían que ir con la autoridad romana para que diera un sí y lo pudieran matar. No podían tomar una decisión propia ellos. Bueno, entonces había consejo para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. También la bendita palabra nos dice y nos enseña, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nosotros juzguemos a los que están adentro y no llevemos el juicio con los que están afuera. Que nunca una familia, un verdadero cristiano espiritual, no anda llevando a los mundanos un juicio de pecado. Yo no voy con el vecino a decirle, ¿sabe qué? Mi hermano está transgrediendo la ley, es un pecador. No, esa nos lo prohíbe Dios. Aquí dice que no tenemos que ir nosotros, ni con autoridad ajena, ni con nadie, a llevar. Entonces, aquí, y también en el primer pacto, el juicio era con los hebreos, con los de la circuncisión. No tenían que confabularse, y yo no voy a llevar a un hermano a juicio con un tribunal, ni tampoco voy a denunciar a un hermano en Cristo Jesús con una autoridad si cometió un ilícito. Cristo Jesús dijo, la venganza es mía, yo daré el pago a cada uno. A mí, si un hermano en Cristo Jesús me quitó una herencia, o me robó, o yo no voy a ir a denunciarlo a la autoridad, yo se lo dejo a Dios. Los que hemos entrado por la puerta del redil, tenemos una ley con la cual nos va a enjuiciar Dios, tanto en esta vida como en la venidera. En esta también hay maldición, y en la venidera, pues eso es una separación eterna de la presencia de Dios. ¿Qué dice Cristo Jesús? La venganza es mía. O sea, yo puedo denunciar a un impío que ya es de la carne,
que ya no es mi hermano? Sí. ¿Puedo denunciar a alguien que no es de mi familia, que es del mundo? Sí. Pero a un hermano en Cristo Jesús, no. Bueno, entonces fíjense bien, para poderle matar, ¿verdad? Lo llevaron atado, como un delincuente, atado. Ahí empezamos. Y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Que todos estos también simbólicamente, como desde el Antiguo Testamento, Faraón, que representaba esa autoridad como una sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Satanás, hermano, un poder que los tenía en esclavitud. Moisés representa a Cristo Jesús como una sombra de lo que iba a venir, porque todo el Antiguo Testamento, todas las historias vivas que quedan vivas como proféticamente a lo que iba a venir, nos dan un conocimiento hoy. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, representa también al Satanás, al diablo. Los filisteos representan demonios, poder, etcétera, según la época que Dios permitió en cada historia viva del Antiguo Testamento. Entonces, Roma, el Herodes, el César, representa simbólicamente al diablo, a Satanás. Demonios, gobernadores, porque Satanás tiene gobernadores en cada provincia. Satanás no es omnipresente como Dios. Dios puede estar en todos los seres humanos que son rectos, en China, en Japón, en Perú, en todo lugar. Dios puede estar, pero Satanás no. Satanás no es omnipresente. Satanás nada más está en un solo lugar. Entonces, los demonios, todos esos ángeles caídos, sí pueden estar en los seres humanos que desobedecieron. Pero a ver, ¿por qué le dije esto? Ok. Y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato. Un gobernador. Porque le dije que Satanás tiene principados, huestes de maldad, gobernantes de las tinieblas. Pero aquí Poncio Pilato representa un principado. Simbólicamente, principado. Pero fíjese bien, bendito hermano y bendita hermana, la enseñanza. Claro que Cristo Jesús tenía que entregarse para traer salvación, ¿verdad? Pero ¿qué es que lo llevaron atado? Que de igual manera, los adversarios, los que niegan y negaron a Cristo Jesús y se confabularon con la sabiduría de Satanás, estos buscan a los cristianos, buscan a los que somos cuerpo de Cristo para atarnos y llevarnos al mundo, para llevarnos atados a la cautividad. Así como cuando agarran a un delincuente aquí en México, le ponen esposas, lo atan de las muñecas, según la peligrosidad que tenga, hasta de los pies muchas veces, para llevarlo a la cárcel y para llevarlo también a un juicio, Ahora, aquí lo llevaron porque ya le dije, no podían tomar una decisión propia, porque estaban bajo un gobierno. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo estoy bajo un gobierno que es Cristo, no de Satanás. Bueno, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado y cómo lo llevaban ya atado y cómo lo llevaban ensangrentado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. También aquí hay enseñanza. Porque podemos decir, oye hermano, Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios misericordioso. Dios dice la palabra que confesar estos pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Pero vamos, y voy a profundizar esto. Porque hay muchos que dicen que la palabra muchas veces se contradice. Porque no tienen revelación. Porque no tienen el Espíritu Santo. Ahora, yo le voy a explicar bien este versículo. Bendito. Porque aquí dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata.
¿verdad?, que había recibido cuando vio a Cristo Jesús condenado. Pero sí la bendita palabra nos enseña muy claramente en Hebreos, capítulo 6. Lo dice literalmente así, del versículo 3 en adelante. Si gusta leerlo, léalo. Dice así, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y recayeron, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. No se puede ya. ¿Qué quiere decir esto? Y le voy a explicar detenidamente. Los que fueron iluminados, simbólicamente Judas, tuvo la enseñanza, tuvo el discernimiento, tuvo la palabra con parábolas, tuvo el entendimiento cuando dejó todo, cuando siguieron a Cristo Jesús, comprendió la palabra con parábolas. Entonces, Judas ya estaba preparado para recibir el Espíritu Santo, pero Judas, como seguidor de Cristo, pecó y no se arrepintió, que extraía las limosnas de las canastas y no se arrepintió y sabía que era un pecado. Ahora, él no se arrepintió. Y aquí en Hebreos habla de los que se pudieron haber arrepentido, pero recayeron. La palabra recaer es hacer el mismo pecado. Le voy a poner el ejemplo. David, el rey David, cometió un pecado. El pecado que cometió el rey David en el Antiguo Testamento, también como una enseñanza y como una sombra de lo que iba a venir, es que David, cuando había guerra, no fue a la guerra como rey, porque el rey tenía que ir a la guerra, como también nosotros. El ir a la guerra es trabajar todos los días, porque todos los días estamos enfrentando a Satanás, al engaño y a la mentira. Con las ovejitas y las estamos protegiendo. Un rey, un apóstol, un representante no puede reposar como lo hemos visto. Ahora, ¿qué hemos dicho que cuando uno no va a la guerra? ¿Qué hemos dicho que cuando uno no está trabajando en la obra de Dios? Que se puede dormir. ¿Se acuerda que he tocado esas enseñanzas, bendito hermano? Cuando Jesús dijo velar y lo que le dije que era velar. Entonces empieza el sueño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con David por estar inactivo? Y empezó con un pecado, el no ir a la guerra. ¿Qué pasó? Que le vino el deseo a la carne por estar en reposo y mandó traer, porque vio bañarse a una del pueblo que estaba casada con un capitán de guerra de los escuadrones de Dios por medio de David. Y fue y la trajo cuando su marido estaba en guerra y abusó de ella y la embarazó. Y cuando ella supo que estaba embarazada y le dijo a David, entonces dijo, ahí está la astucia, ahí está la hipocresía, ahí está ya cuando lo niegan a Cristo, a Dios, ya no se dan cuenta del pecado tan grande por estar reposando. Porque David ya no se daba cuenta del pecado y empezó a hacer atrocidades, porque mandó traer con engaños al capitán, a este hombre que era esposo de esta mujer, para engañarle y para decirle, ¿sabes qué? Mereces un descanso, porque eres un buen elemento, porque eres un guerrero bueno. Y lo invitó a cenar para decirle, ve a descansar unos días a tu casa y luego regresa a la guerra. Entonces, él lo hacía con un plan de que este hombre fuese a su casa para tener una relación con su mujer. Porque imagínense cuánto tiempo estaba sin una relación con su esposa. Pues lo primero que busca un hombre cuando está con su esposa es tener, y más que estaban jóvenes. Entonces, él dijo, no, rey, ¿cómo me mandas a mí a descansar cuando estamos en guerra? Cuando estamos, hay muchísima sabiduría ahí, bendito hermano y bendita hermana, de las enseñanzas que Dios me ha permitido para concordar también con el Antiguo Testamento, que aquí no debemos de descansar, que aquí no está el reposo. Entonces él con astucia dijo, híjole, tiene razón. Bueno, ok, le dijo, ok, quédate nada más esta noche y toma conmigo. Y le dio vino para emborracharlo. Y mañana te vas. Y lo emborrachó. ¿Por qué? Porque pues el vino es un
es un, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero es el vino es algo que despierta el instinto sexual, algo que la carne, cuando uno toma, viene más fuerte el deseo de una relación sexual, ¿verdad? Y también quita los sentidos cuando uno se emborracha, para que cometa uno atrocidades. Ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que también embriagar a alguien simbólicamente, una iglesia que ofrece la copa de Satanás, que ofrece los deseos de la carne, que es reposo, que es ve a tu casa. Y como dijo Pablo, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó los sentidos de Adán y Eva, vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, todo tiene simbolismo. Tomó, pero ¿qué cree? Durmió afuera. No se fue a la casa. Entonces David dijo, chin, mi plan no me salió con este hombre que es recto. Y al día siguiente se levantó y se fue a la guerra. Entonces, el rey David, fíjese bien nada más, ya había cometido varios pecados. Y comete otro, donde manda mandar a uno de sus mensajeros y escribe una carta. Y dice y manda a decir al rey, que pongan en lo más arduo de la guerra, al frente, a este varón sin protección, para que lo mataran. Y así fue, bendito hermano y bendita hermana. Y David no se daba cuenta. Ya había negado varias veces a Dios y estaba con un velo. Hasta que llegó un profeta verdadero llamado Natán. Un profeta de Dios, el cual lo despertó de su locura, con una exhortación, con una amonestación, poniendo una parábola y un ejemplo de una persona pobre que tenía una ovejita y que la cuidaba mucho y que era la única ovejita. Y poniéndole el ejemplo que un rico tenía muchas ovejitas porque David tenía varias esposas, era rico y que tenía muchas y que le robó al pobre la ovejita. Entonces David, como rey, no entendía todavía y dijo, ¿quién es ese? Tráiganlo, porque merece sentencia de muerte. Y Natán le dijo, ese eres tú. Y entonces David comprendió que le trajo una consecuencia muy grave, porque murió el primogénito de esa mujer, murió el hijo del rey, no fue el primogénito, ya tenía hijos David, murió ese hijo que engendró con esta mujer, murió, y él rogaba para que no muriera, él pidió, se arrepintió. A la exhortación de Natán volvió en sí David, se asustó y estuvo sin comer, estuvo rogándole a Dios perdón, pero le vino consecuencia. Bien, ahora bien, ¿qué pasó? Porque yo le estoy diciendo que es recaer. Ahora, David cayó, pero jamás volvió a cometer el mismo pecado. Nunca volvió a cometer. Judas, su pecado fue el dinero. Recayó, extraía y recayó. A pesar de que sabía que estaba pecando, lo volvió a hacer entregando a nuestro Señor Jesucristo, como ya vimos la enseñanza de lo que hoy es entregar a Cristo Jesús por unas cuantas monedas, que son casas, carros, yates. Pero bueno, entonces, los que recayeron es imposible. Dice, ahora, si David hubiera caído otra vez de no ir a la guerra y hubiera cometido el mismo pecado, Dios ya no lo hubiera perdonado. Por eso habla de recaer. Recaer es, como dice en Primera de Juan, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado. ¿Sí? Con conocimiento, claro está. Bueno, yo espero que vayamos. Entonces ya no hay arrepentimiento. Hay muchos que en aquel día se van a arrepentir cuando vean el daño que hicieron, cuando fuimos llamados para dar un vaso de agua a Cristo, para vestir a Cristo, para curar a Cristo, para servir al Cristo, para lavar los pies de Cristo. Y en vez de eso, me senté con mis consiervos y golpeé el cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia. No apacenté, descuidé, pero va a ser muy tarde. Y no van a tener vuelta de hoja, hermano. No van a ser perdonados ya. Bueno. Entonces,
eh, arrepentido, entregó las 30 monedas de plata porque pues nada nos vamos a poder llevar, ¿verdad? Todos aquellos que tienen yates, casas como Cash Luna, como Adrián Romero, como Marcos Witt, todos estos ricos, desgraciados y malditos que son del reino del diablo, algún día, cuando venga Cristo, van a querer entregar, pero ya no, va a ser demasiado. Y nada se van a poder llevar de lo que aquí hicieron. Bueno, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros tu arrepentimiento? Allá tú. Fíjense nada más la dureza de los corazones, aunque ellos también eran participantes de matar a alguien, a un inocente. Ahora, entró en sí. Esto quiere decir que Judas sí tenía conocimiento, sí aprendió. Y recordemos, bendito hermano, el juicio de Dios es contra los que tuvieron un conocimiento, los que tuvieron una revelación, como Adán y Eva. Adán y Eva, el juicio que Dios les dio de echarlos fuera del Edén, fue porque hubo una transgresión con conocimiento y con incredulidad, porque hay pecado de ignorancia. Y el pecado de ignorancia es cuando yo puedo pecar que todavía no tengo el mandamiento en mi corazón. Ese es un pecado de ignorancia. Entonces, fíjense bien, yo he entregado sangre inocente. Remontémonos en el Antiguo Testamento, con Caín y Abel. Sangre inocente. ¿Qué es sangre inocente? Mire, cuando Dios nos habla de inocencia, nos habla, y le voy a poner la parábola y el ejemplo. Un niño, por ejemplo, de 3 años, no conoce el sexo, las orgías, el secuestro, las guerras, el odio, la avaricia, la codicia. No conoce. Un niño de 3 años es inocente. Inocente es que no conoce de esa maldad, que está ajeno. De igual manera, un verdadero cristiano que está en la cruz, que es bueno, que únicamente está en este camino, no participamos de la maldad. Somos inocentes a lo que están haciendo los impíos, los inicuos. Esa maldad tan grande que están haciendo, nosotros no la practicamos. Somos inocentes a esa maldad. Claro, no por conocimiento, ¿verdad? Pero no la practico, no la hago. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra nos enseña en Apocalipsis de que mucha sangre inocente, que son los rectos, que no fornicaron, que no adulteraron, que no le dieron sus cuerpos a Satanás para hacer obras infructuosas y de animales, se les llama inocentes. Y que mucha sangre inocente fue derramada por estos impíos, por estos inicuos. Y que Dios va a pedir cuentas desde la sangre de Abel hasta la sangre del último profeta, que fue Malaquías, si no mal recuerdo, hasta la sangre del último profeta. Y de igual va a pedir cuentas desde que vino Cristo Jesús en este nuevo pacto, y toda la sangre que ha sido derramada, como la de Pablo, como la de Pedro, y por toda la sangre que ha sido derramada por predicar la palabra y por dar amor. Algún día viene el juicio. Entonces, él se arrepintió y confesó su pecado, pero no fue perdonado. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Ahora, recuerde, bendito hermano, allá tú, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, lo que aprendimos. De hecho, alguna ocasión Cristo Jesús dice a su Padre, Padre, yo no he perdido a ninguno de los que tú me diste, más que el que estaba escrito, el hijo de la perdición. De igual manera, le explico, ya le dije, ¿no es que Judas estuviera sentenciado? Sí y no, a esta maldición. Sí, pero con un ejemplo hoy para nosotros. Porque de igual manera, cuando venga Cristo Jesús, si es que terminó esta carrera de pie, me va a pedir cuentas
de todas las ovejitas que estuvieron aquí algún día y de todas las ovejitas que Dios me confió. Algún día me va a pedir cuentas. Y yo le puedo decir, si termino esta carrera, conforme al pacto. Señor, no se perdió ninguno, mira, más que los que estaban escritos, los hijos de perdición. Porque aquí, en el tiempo que Dios me ha permitido, se han perdido muchos que llegaron a tener un tamaño espiritual. Muchos que llegaron a tener comprensión. Muchos que tuvieron un ministerio aquí y que alcanzaron la cruz, la separación del mundo y que estuvieron un tiempo consagrados, pero por una o por otra razón fueron engañados o apartados. Ahora, yo sí cuando venga Cristo me pida cuentas, a ver, te confié a fulano, a fulano, a fulano, a fulano. Sí, Señor, sí, Señor. Aquí están. Pero los otros, como estaba escrito, Señor, en tu palabra, que el pecado paga un salario y el pecado era la muerte, Señor. Como está escrito en tu bendita palabra, que los incrédulos se iban a perder, Señor. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? También está escrito proféticamente que la puerta es angosta, que pocos entrarían por ella. Pero yo, ¿me puedo lavar las manos? Si exhorté, amonesté, redarguí, entregué mi vida y mi corazón todos los días, ¿ya no es mi culpa? Como no fue culpa de Cristo Jesús, que Judas transgrediera la ley. Porque Jesús entregó, se despojó, entregó su vida aquí para venir a enseñar. Bueno, entonces dice, ¿qué nos importa a nosotros? Y aquí vemos corazones endurecidos, ¿verdad? Corazones que no les importa hoy un arrepentimiento genuino. Porque si yo voy a un lugar donde hay de este tipo de hijos del diablo, arrepentirme porque no cargué con la cruz, arrepentirme, para decir, ay, ¿qué nos importa? Allá tú. Bueno, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahora bien, si hubiera sido perdonado, Dios no hubiera permitido que se ahorcara. Bendito hermano y bendita hermana, esto nos lo deja Dios como enseñanza para los que quieran vivir impíamente, inicuamente, porque el juicio empieza por su casa. Y cuando dice que el juicio empieza por su casa son apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, diaconisas, con los que tuvieron un conocimiento. Y se ahorcó. También dice en otro evangelio que colgado se rompió la cuerda o la rama y cuando cayó, sus vísceras y todo su cuerpo quedaron derramadas. Ahora, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Ahora, fíjese bien, acuérdese que los fariseos, ya vimos nosotros una enseñanza, yo creo que hace como 10 enseñanzas atrás, o 2 enseñanzas atrás quizás, donde vimos que estos juraban y ponían por mayor la ofrenda que el altar. El dinero que estaba en la canasta que el altar. Los que han dado un seguimiento saben de lo que estoy hablando. Entonces, ellos ponían en primer lugar el dinero. Pero fíjese la hipocresía y fíjese la ignorancia y el espíritu de estupor que tenían ellos ya, también creyendo, y que aparentemente hacían las cosas para ser vistos por los hombres, pero eran unos hipócritas. Entonces fíjese bien lo que digo, no es lícito, aunque aquí también tiene mucha enseñanza, no nos es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque la ofrenda tenía que ser santa, pura, y ese dinero estaba manchado bien, porque es precio de sangre, porque pagamos con esto, y ellos mismos están aceptando, porque pagamos con esto para matar a alguien, es precio de sangre. Y también, bendito hermano y bendita hermana, no lo echemos en las ofrendas. Ahora,
Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Que de igual manera al campo del alfarero, pues hoy se le conoce como un panteón que había en aquel entonces para que los que no fueran judíos de la circuncisión y murieran ahí, tuvieran un lugar donde sepultarlos. También con muchísima enseñanza, porque bendito hermano y bendita hermana, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, gracias a que fue entregado a precio, gracias a que Judas fue un instrumento para que se cumpliera la Escritura y que Cristo Jesús pudiera traernos salvación, gracias a eso, aquí en este versículo que estamos hablando, tiene la enseñanza del bautizo. Y nosotros no éramos del pueblo de Dios, nosotros éramos extranjeros, nosotros no éramos judíos, pero de igual manera, Cristo Jesús dijo, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y en Romanos 6 dice que el bautizo es una sepultura, que el bautizo es morir a la carne. Y cuando uno muere a la carne, gracias a la entrega de Cristo, gracias a la sangre de Cristo Jesús, entramos a las manos del alfarero. Porque a Dios se le conoce como el alfarero. Porque yo no puedo estar en manos de Dios. No puede Dios amarme, no puede Dios darme una forma si yo no tomé mi cruz, si yo no entré por la puerta del redil, si yo no escuché el evangelio que me dijo, muere, sepárate del pecado, arrepiéntate, sepúltate juntamente con Cristo, que eso es el bautizo, simbólicamente, apartarme del pecado, morir a la carne, es una sepultura, lo dice en Romanos 6, chéquelo, habla de una sepultura, para poder estar en las manos del alfarero. Y con ese precio se compró, gracias a la entrega de Cristo y gracias a que derramó su sangre, se pudo comprar con la sangre de Cristo Jesús este pacto de muerte a la carne, a los que no éramos pueblo de Dios. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, porque el campo que me trajo mi Señor Jesucristo, en este campo, que es la obra de Dios, en este campo que perdió Adán y Eva, que el campo también representa un lugar de trabajo, no entra carne. Los que trabajamos en este campo somos de sangre. ¿Y qué representa la sangre? Haber crucificado mi carne y lunes, martes, miércoles, todos los días estar consagrado, derramando mi tiempo a los que se van a salvar. Como Cristo Jesús derramó su sangre. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que cada enseñanza sea para meditarla. Y recuerde, si hay alguna duda de lo que Dios me permite enseñar, si le parece a usted locura, mejor hable, hermano. Y yo le profundizo la enseñanza y la duda para que no vaya a ser incrédulo. Están mis brazos abiertos. Así que yo le mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana si Dios quiere y gracias.